¡Toma! ¡La primera en la frente! ¡Aquí lo tenemos! Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley. Bueno amores, a ver, esta semana vamos a ver si podemos hacer algo con Nala. Vamos justillos de tiempo porque estoy grabando a las 5 y Nala se nos va a las 6 a dormir. A ver si nos da por lo menos tiempo a hacer 2 de ella, a ver qué tal. A ver, que tenemos a Nala aquí y la tenemos con la estrellita lila de la primera misión, ¿eh? Laurita, he estado explorando el valle y parece que tiene muchas cosas de las que tenemos en casa. Un montón de manantiales, lugares de recolección y cuevas. Y unas cuantas cosas que no entiendo muy bien. Pero falta algo que haría que este lugar fuese mejor para los leones. ¿Crees que podrías ayudarme a cambiarlo? Sí, hagamos que Dream Life Valley sea un lugar más acogedor para los leones. Gracias. En las tierras del reino me ocupo de encontrar comida y mantener a la manada alimentada y a salvo. Me gustaría hacer también eso por este lugar. Pero no hay una buena zona de caza. Haré un coto de caza para que te sientas como en casa. Un coto de caza que necesitamos para hacerlo. Pero por aquí no hay nada para cazar. Eso es. Tiene que haber algo. Antílopes, cebras, gacelas. Intentan camuflarse en el paisaje. Pero si creamos un coto de caza, los pastos deberían atraerlos al exterior. Necesitaremos encontrar un terreno llano. Algún lugar donde no haya muchos obstáculos. Creo que la playa deslumbrante sería lo más aproximado a eso. Bueno, no sé yo, la tengo llena de cosas. Vale, tenemos que crear algún tipo de cobertura para poder ponernos detrás de ella y senderos que nos ayuden a hacer salir de su escondite a las presas. Ah, y hay otra cosa que hace que un territorio sea bueno para los leones. Un pescador gigante, un dispensador de croquetas tamaño león, hierba para gatos de potencia industrial. No tengo ni idea de qué es eso. Olvídalo, era broma. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un lugar en el que podamos descansar al final de una larga jornada. La idea sería una roca lisa y grande. Puede que tenga algo así, pero si no, seguro que hay algo en la tienda de tío Gilito. Iré a ver. Mientras tú haces eso, yo seguiré explorando el terreno en busca de posibles peligros. Vendré a hablar contigo cuando haya convertido la playa deslumbrante en un lugar más acogedor para los leones. Pero la playa deslumbrante, ¿por qué? ¿Cómo me lían? Venga, vamos a la playa deslumbrante. Yo creo que tengo lo que dice ella. Bueno, yo me he venido aquí, he vaciado este trocito de aquí y vamos a ver lo que hay que colocar. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Que nos dé para la misión. Vamos a hacerla así rapidita, ya la haremos mejor. A ver, bueno, es que ahí no se va a quedar eso, os digo. Vale, habla con Nala. Pues me voy a hablar con Nala. A ver, estamos aquí con Nala. Antes que nada, yo he puesto las 2 rocas, pero con una vale, ¿eh? Yo es que he puesto las 2 que tenía porque tenía 2, pero que no, con una ya sirve. Hola. Listo. He preparado el territorio perfecto para ti en la playa deslumbrante. Gracias.
Te lo agradezco mucho. Y ahora puedo enseñarte a saltar sobre las presas, como Simba y yo aprendimos cuando éramos cachorros. Pero antes de empezar, no estás vestida para clases de salto. Tienes que estar protegida del calor del sol y lista para esconderte entre la maleza. Y ya que no tienes pelaje como el mío, quizás puedas encontrar algunas de esas capas que sueles ponerte sobre tu cuerpo. Genial, iré a ponerme prendas un poco más rústicas. Ah, y bigotes. ¿Necesitas algún tipo de bigotes? ¿Bigotes yo? Los humanos no tenemos bigotes como los vuestros. Voy a ver qué puedo hacer. Lo más parecido a vuestros bigotes que tenemos los humanos sería un bigote sobre el labio. Es que no tenemos. Pero seguro que tenéis algo parecido. Si no, ¿cómo hacéis para orientaros y detectar lo que hay a vuestro alrededor? Vale, me aseguraré de ponerme bigotes. Nos reuniremos en la playa deslumbrante cuando estés lista para tu primera clase de salto. A ver, escuchadme una cosa. A ver si hay aquí algo. Espera, aquí, vale. Vale. Porque digo yo, ¿qué bigotes me voy a poner? A ver, ¿qué me pongo para saltar? Vale, de lo que hay aquí, ¿no? Me voy a poner un peto. Y ahora los bigotes seguramente. Que yo no tengo bigotes. ¡Ah! ¡Ostras! Bigote retorcido, bigote caído espeso, bigote caído afilado. Voy a poner este. Venga, vale, va. Y ahora que nos vamos a la playa, ¿no? Espérate. Vístete con ropa de este estilo rústico. 1 de 2. Ah, me tengo que poner otro más. Espérate, a ver. A ver. Ya me he puesto... ¿Qué quieres que me ponga más? Ah, vale. Las botas. Venga, por las botas. Venga, ya está. Vale. Ahora, a ver. Reúnete con Nala a la playa deslumbrante. Pues venga, vamos a ello. Vamos a la playita. Vale. Por aquí viene Nala. A ver, Nala. ¿Qué tenemos que hacer? Fui a echar un vistazo a la playa. Has hecho un gran trabajo, Laurita. Ahora tenemos un montón de senderos y lugares donde saltar. Y tus capas deberían funcionar. Perfecta, como siempre. No podría decir por qué no sé demasiado sobre cómo haces para cambiar tu aspecto, pero pareces estar lista para nuestra expedición. Tenemos que ponernos a ras de suelo al acecho. Déjame que te enseñe cómo saltar. Yo soy una experta saltando, ¿eh? ¿De verdad? Bueno, entonces solo tenemos que esperar a que pase por aquí una cebra o un antílope. Entonces veremos quién salta mejor. Sigue mis instrucciones y permanece callada. Me pregunto por qué no está funcionando. Aquí tenéis animales de presa, ¿verdad? Que no, si ya te lo he dicho. Antílopes, cebras, gacelas. ¿Ñus, quizás? Aquí en el valle no tenemos muchos animales de esos, Nala. La mayoría de los animales de por aquí son mis amigos. Ah, bueno. Supongo que a veces nos hacemos amigos de los animales de presa, como hizo Simba con Timón y Pumba. Pues eso es un problema. ¿Qué voy a comer? Ah, ya lo sé. Podrías comer pescado. Tenemos montones de pescado. No se me da muy bien pescar. El agua y yo no hacemos buenas migas. Pobrecita. No te preocupes, Nala. Solo tienes que observar y te enseñaré cómo pescar. A mí se me da muy bien, así que podrás aprender. Tú diriges. Espero que seas tan buena como dices. Intentaré capturar algunos peces para enseñarte cómo hacerlo. Puede que incluso capture unos cuantos peces raros o únicos. Y así verás que no es tan complicado. O sea que nos toca pescar, ¿no? Pues venga, vamos a ir a pescar. Bueno, espérate, vamos a mirarlo primero porque luego me lanzo yo a la esta y no. Vale. Captura peces comunes o especiales. 3. Captura peces raros o únicos. Para demostrar a Nala. O sea, 3 raros. Me cago en la leche. Ya estamos.
A ver, vamos a ver. Voy a ello, ¿eh? Uy. Vale, ya se nos ha marcado, eso es que ya estará. A ver, vamos a ver. Hola Laurita, has capturado un montón de peces. Supongo que tenemos mucho que aprender la una de la otra. Pero quizás deberíamos comer algo primero. Me muero de hambre. ¡Ey! Esa es otra cosa que podría enseñarte. El arte de la cocina. Los humanos solemos preparar el pescado antes de comerlo. Podríamos enrollarlo en arroz y algas para hacer sushi. Tú eres la experta, pero hagamos lo que hagamos, ¿podríamos hacerlo rápido? Mi estómago está gruñendo. No te preocupes. ¿Por qué no vas a relajarte en ese lugar de descanso que te hice mientras yo te preparo algo de comida? Gracias. Vale, le tenemos que cocinar. ¿Y qué tenemos que cocinar? Consigue una comida con pescado para nada. Ah, algo de pescado. Vale, pues venga, vamos y se lo hago. Ay, me muero de la risa con el bigote ese. A ver, vamos a recetas y vamos a buscar algo de pescado. Mira, arenques en escabeche. No sé si tengo para hacer. Sí, pues venga. Vamos al lío. Vale, yo creo que con uno ya, ¿no? A ver, que Nala la tenemos aquí en el restaurante. Vamos a darle lo que le hemos hecho. Te vas a hinchar, ¿eh? Gracias. Tiene muy buen aspecto. Pero creo que ahora mismo todo me gustaría. Tengo tanta hambre que podría comerme un búfalo entero. ¿Me permites? Que aproveche. Aquí tienes. Bueno, una cosa está clara. Estaba mucho mejor que las larvas. Ahora que me has ayudado con el coto de caza, haré lo que pueda para seguir encontrando comida y estar pendiente de posibles peligros. Gracias, Laurita. Eres una buena amiga. Oh, gracias. Tú también lo eres. Eso significa mucho para mí. Con nosotras dos, cuidando del valle, creo que todo irá bien. Lo has hecho genial. ¡Olé! Bueno, amores, pues ya la he subido al 4, que así nos saltaba la segunda misión con ella. Y venga, vamos a ello. Hola. Laurita, durante una de mis patrullas encontré algo raro. Estoy intentando entenderlo, pero creo que necesitaré tu ayuda. Claro, ¿qué encontraste? Estaba patrullando cerca de la Roca Calavera, a las afueras de la playa deslumbrante, cuando olí algo extraño. Hasta mis bigotes se retorcieron. ¿Un olor extraño? Me recordó a cuando Simba y yo éramos jóvenes y explorábamos el cementerio de elefantes. Como a rancio, como algo que empieza a pudrirse. Me acerqué un poco más para investigar y encontré algo enterrado en el suelo. La marea había arrastrado la arena que lo cubría. Así que lo desenterré. Era una cosa pequeña, marrón, que se parecía a mí. Como algún tipo de ídolo místico. No sé muy bien a qué te refieres. Rafiki solía hacer dibujos de animales, pero esto no se parecía a nada que haya visto antes. Cuando estaba desenterrándolo, le hice un rasguño con mi garra. Y salieron chispas de esa cosa, como si fuese a empezar a arder. Y mis bigotes se retorcieron aún más. Entonces decidí venir a verte. Parece otro misterio mágico, no te preocupes. Has venido a ver a la persona adecuada. Eso pensé. Con todos los problemas como este que ya has resuelto por tu manada. Vale, iré a buscar esa cosa extraña a la Roca Calavera.
cerca de la playa deslumbrante. Pues venga, vámonos a la playa. A ver, es que yo puse aquí ya las las columnas en la otra misión. Y ahora pues, a ver, vamos a mirar un momento las misiones. A ver, ve a por la estatua de Leona a Roca Calavera, cerca de la playa deslumbrante. O sea, una estatua de Leona. ¿Y eso dónde está? Espérate, a ver si está aquí. Vamos a ver. Porque de verdad... No. Ah, sí, es eso. Vale, vale. Ya la tenemos. Vale. Algo acaba de empezar a centellear en las aguas alrededor de la Roca Calavera. Haz una foto de la extraña grieta mística para enseñársela a Nala. ¿El qué? ¡Ah, ahí! ¡Ostras! No me había dado cuenta. Vale, ahí. Ok. Vale. Ahora se supone que ya sí. Vale, enséñaselo a Nala. Pues venga, vamos a ver a Nala. A ver, Nala, que hemos encontrado una cosa rara. Ha aparecido una estela ahí muy rara. Buenas. Encontré eso de lo que hablabas. Es una estatua. Lo raro es que en cuanto la recogí, vi algo brillando en el agua. Parecía algo así como una grieta mística. Mira, hice una foto para que pudieses verla. ¡Qué raro! Cada vez que miro en dirección a la playa deslumbrante, mis bigotes empiezan a retorcerse. Uf, y ese olor. Sé que mi olfato es más sensible que el tuyo, pero te aseguro que es peor que una manada entera de hienas. La estatua, la grieta, el olor, debe de estar conectado, de alguna manera. Sé que podemos resolverlo. A lo mejor si volvemos a enterrar la estatua, no creo que eso vaya a ayudar. El olor ya no viene solo de la playa deslumbrante. Ahora siento que viene de otros lugares del valle. ¡Ostras! ¡Oh! ¿De dónde? Las cumbres heladas y el claro de la confianza. Si miro en esas direcciones, mis bigotes empiezan a retorcerse. Iré a investigar las cumbres heladas y el claro de la confianza para ver si se han abierto más grietas. Quizás hay más estatuas de esas por ahí. Date prisa, por favor, el olor está empeorando. Iré a patrullar y a asegurarme de que nada peligroso sale de esa grieta. Vale, pues venga, vamos corriendo a todos los lados. Pero es que no veo... Ah, mira, ahí, aquí hay. Mira que estaba aquí al principio y verás. Verás tú qué es. Eso era. Pues venga, nos vamos a... el claro de la confianza. A ver, aquí hay algo. A ver si es esto. No. Uy, aquí hay en el agua eso. ¿Será este de aquí? Espérate, a ver. Sí, creo que sí. Sí, vale. A ver qué nos dice ahora. Supongo que nos dirá que se lo llevemos a Nala o algo. Vuelve con Nala, vale, pues voy con Nala. A ver, Nalita, que los he encontrado. A ver qué hay que hacer ahora. Hola. ¿Más estatuas de leonas? ¿Las encontraste en las cumbres heladas y el claro? Exacto, estaban todas enterradas en el suelo, como la primera, pero eso no es todo. Se han abierto más grietas de esas extrañas en otros lugares de la aldea. Oh, no, ¿crees que lo que está pasando es culpa mía? Yo fui la que dañó esa primera estatua. Claro que no, tú no sabías que eso sucedería. Supongo que tienes razón. Empecemos con esas grietas. ¿Viste que algo peligroso saliese de la que está en la playa deslumbrante mientras estabas allí mirando? No vi que saliese nada de ellas, pero pasó algo. Goofy vino a pasear, lanzó su caña cerca de la grieta y se enganchó en algo. Entonces gritó y echó a correr. Oh cielos, será mejor que vaya a hablar con Goofy para averiguar qué vio.
A ver, habrá que pescar allí, verás tú. Vamos a ver con Goofy. A ver, ¿qué tenemos aquí a Goofy? Colega. Oye, Laurita, hay algo aquí que me da mala espina. ¿Qué te hace pensar eso? Verás, estaba pescando cerca de la playa deslumbrante y vi una cosa curiosa en el agua. Sí, hay algo así como una grieta mística. Nala y yo estamos intentando descubrir qué pasa. Sí, la vi, pero eso no es todo. Lancé mi sedal cerca de la grieta esa y de repente vi un pez extraño que salía nadando de allí. ¿Qué aspecto tenía el pez? Muchos peces son brillantes y bonitos, ¿no? Pues este no era así para nada. Tenía unos ojos saltones en la parte superior de la cabeza y brillaba de una forma muy extraña. Fue verlo y salí corriendo hacia la pradera. No quería perder otra caña de pescar intentando pescarlo. Ya llevo 5 esta semana. Tío Gilito dice que va a tener que empezar a encargarlas al por mayor. Déjame a mí este asunto de los peces. Intentaré capturar el pez extraño cerca de la grieta. ¿Veis cómo teníamos que ir a pescar? Segurísimo. Bueno, pues venga, vamos. Y lo intentamos pescar. No será tan difícil, ¿no? No sé, ya me está dando miedito y todo. A ver. Y lo pescamos. A ver. A ver. ¿Qué será lo que saldrá de aquí? ¿Nos asustaremos? Ay, madre, tengo miedo. ¡Oh! ¿Pero eso qué es? Vale, a ver, vamos a mirar las misiones. Habla con Nala. Venga, vamos a hablar con ella, que esta por lo menos la podemos terminar. A ver. Buenas. Uf, ¿eso qué es? ¿Y por qué brilla? Es algún tipo de pez que salió de la grieta. Espero que no sea peligroso. Nunca había visto nada parecido, ni olido nada parecido. Todo esto, las grietas, el pez que brilla, las extrañas estatuas, no se parece a nada a lo que haya tenido que enfrentarme antes. Conozco a alguien que puede que sepa algo acerca de qué es lo que está pasando. Nos enfrentamos a extrañas criaturas marinas y a magia negra. Esto es un trabajo para Úrsula. Úrsula parece preocuparse solo por lo que es mejor para Úrsula. ¿Crees que nos va a ayudar? No es tan mala, somos amigas. Ayudará. Puede que el valle entero esté en peligro. Eso es verdad, le conviene ayudarnos. Hasta Scar no querría que el valle sea engullido por una de esas grietas. Bueno, supongo que debería seguirte. Vayamos a hablar con Úrsula. No sé yo si hasta este lado va a llegar para hablar. Tendríamos que haber ido para el otro lado. Ah, no, mira, aquí. Se lo doy todo. Toma, Úrsula. No sé si sabes qué es esto porque no tenemos ni idea, chica. Estás aquí. Vaya, pececillo. ¿Qué es todo esto? Puede que hayas percibido que están pasando algunas cosas mágicas raras por aquí. Nala y yo encontramos unas grietas místicas que se abrieron en el agua y luego ese pez salió de ellas. ¿Habías visto alguna vez algo parecido? No se parece a ningún pez que haya visto antes. Y los he visto todos. Déjame que mire más de cerca. ¡Ah! El pez ha desaparecido de mis manos. Pero con el vistazo rápido que le eché, ya puedo decirte de dónde viene. Y como soy tan generosa, puede que incluso te lo diga sin pedirte nada a cambio. Uy, mira, está cambiando Úrsula, ¿eh? Te daré mi gratitud. Ni de lejos tan valiosa como lo que voy a decirte, pero no pasa nada, estás en deuda conmigo. El pez viene del aquí y allí. Ya lo sabía yo, si es que... Fui al aquí y allí para recuperar el orbe de la confianza, pero no vi ningún pez como este. Puede que lo hayas visitado.
pero tu incursión no fue más allá del equivalente de la espuma del mar que roza la superficie del océano. Este pez vino de algún lugar mucho más profundo en el aquí y allí. ¿Como Minnie cuando desapareció? ¡Ajá! Ahora lo vas entendiendo. Parece que Nala y tú habéis hecho algo y habéis abierto la frontera entre el aquí y allí. Hombre, ya la hemos liado. ¿Y qué me dices de esas estatuas de leona que te enseñé? Si no me equivoco, esto ya pasó antes, hace mucho tiempo. Esas estatuas deben de ser parte de un hechizo para cerrar las grietas. Pero ahora que las habéis perturbado, el hechizo se ha roto. Pobre Nala, se suponía que era la protectora de este valle y puede que ahora lo conduzca a su destrucción. Todo por un torpe error de Nada. No es culpa de Nala. No, claro que no. La magia no es algo con lo que un león debería de jugar. Al menos has tenido la inteligencia suficiente como para venir a verme. Y si no arreglamos esto pronto, ¿quién sabe qué más puede colarse en la aldea? Necesitaré algo de tiempo para descubrir cómo cerrarlas para siempre. Me temo que en lo que a estas cuestiones se refiere, el tiempo no es algo que sobre. A ver, Nalita. Voy, no te vayas. Hola. Úrsula nos ayudará a descubrir cómo cerrar esas fisuras de una vez por todas. Espero que podamos hacerlo antes de que algo peor empiece a salir a través de ellas. Si de esas grietas sale algo más grande, estaré allí para enfrentarme a ello. Estaré allí contigo. Gracias, Laurita, sé que lo harás. Lo único que quiero es mantener el valle a salvo y asegurarme de que todos tienen comida suficiente. Espero que podamos detener esto antes de que sea demasiado tarde. Es fantástico. Vale. Bueno, pues ya la tengo al 7 para la siguiente misión. ¿Y sabéis qué he hecho? Porque yo sé que ya se va a las 6 de la tarde a dormir. Son las 6:20 ya y no se ha ido. La he anclado conmigo con el oficio. Le he dicho que se viniera conmigo a lo que la tengo puesta y así no se me va, creo, ¿eh? Esperemos. Laurita, esas grietas están empezando a causar más problemas. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero necesito tu ayuda. Venga, ¿qué necesitas? Están apareciendo muchos más peces de esos extraños en las aguas del valle. Hay tantos que es imposible pescar cualquier otra cosa. Pero si alguien intenta cocinarlos, desaparecen. No podemos permitir que la manada pase hambre. No te preocupes, capturaré algunos peces para ellos. Gracias, Laurita. No quiero que nadie entre en pánico. Si conseguimos peces para Bayana, Remy y Donald, eso ayudará a todos. Bayana está intentando capturar un pez espada, pero hasta ahora no ha tenido suerte, salvo si se adentra en aguas profundas. Remy quiere un cangrejo para un plato que está preparando y Donald quiere atún con todas sus fuerzas. La frustración ya se ha convertido en una pataleta de las suyas. Bueno, para verlo. Vale, entonces tenemos que ir a la playa seguro. Esperad. Porque el pez espada está ahí, el atún también. Y el cangrejo yo creo que en el claro hay. Vamos a ver si encontramos lo que nos están pidiendo. Venga, vamos a ello, vamos a pescar. Vale, tenemos el pez de espada, vamos a seguir. Vale, chicos, he mirado para ver dónde pescar el atún, porque hemos cogido el pez espada y lo tenemos que coger aquí en el claro o en las tierras. Así que vamos a ver si encontramos.
Vale, ya tenemos los 3 atunes, así que me voy a las... a ver, espérate un momento, voy a mirar. Nos falta el cangrejo y el cangrejo está en las cumbres heladas. Pues me voy a las cumbres. ¡Ostras! Por fin. Me ha costado, ¿eh? Creo que ya está, a ver. Me ha costado que me saliera el segundo cangrejo, ¿eh? Vale. Ayuda a la aldea con el problema que da mala espina. Lleva esta avellana. A ver, ahora se lo tengo que llevar a cada uno. Vale, pues vamos a buscar a avellana y le llevamos. Vale, vamos a darle avellana a los suyos, que era el pez espada. Venga. Hola. Laurita, has capturado algunos peces. Es increíble. Tuve que alejarme muchísimo para poder pescar algo que no fuera esos extraños peces brillantes con ojos saltones. Me recuerda a cuando los peces desaparecieron en Matunui. Tuve que abandonar mi isla para encontrar la manera de arreglarlo. Me pregunto si alguien del valle tendrá que viajar. No te preocupes, Nala y yo vamos a solucionarlo. Bueno, si alguien puede arreglar esto, sois vosotras dos. Espero que lo solucionéis pronto. Echo de menos poder pescar. Aquí tenemos a Remy. A ver. Los cangrejitos que me han costado. Madre mía, lo que me ha costado que me salieran. Hola. ¿Conseguiste cangrejos? Oh, Laurita, no sabes cuánta falta me hacían. Ahora que es tan difícil de conseguir, todos quieren marisco en el restaurante. Intento convencerles para que pidan una terrina de verduras o un soufflé, pero no, todos quieren bullabesa o bandejas de marisco. Estamos intentando hacer todo lo posible para arreglar esto. Ya lo sé. Es solo que es bastante complicado preparar una bullabesa con un pescado que desaparece de tus manos. Tienes razón. Hala, aquí tenemos a Donald mosqueado porque no tiene pescado. Toma. Atún, por fin. Llevo todo el día intentando pescarlo. Pero todo lo que consigo capturar son peces horribles que brillan. No solo eso, se retuercen en mi mano y desaparecen. Cuando descubra quién es responsable de esto, voy a cantarle las 40. No te preocupes, vamos a solucionarlo. Será mejor que alguien lo arregle. No puedo hacer nada con peces que desaparecen. Pues sí, es verdad. Vale, pues vamos a hablar con Nala, que se nos marca ya. Donald, Bayana y Remy están ahora mucho más contentos. Pero no puedes pescar para todos. Tenemos que solucionar este problema. Mis bigotes están retorciéndose. Me preocupa que las grietas estén abriéndose más. Úrsula mencionó que esto ya sucedió antes. Esas estatuas de leona son igualitas a ti. De una manera o de otra, debes de estar en el centro de todo esto. ¿Recuerdas algo? No mucho, pero me di cuenta de algo. De lo que están hechas. Hay algo en el muro de la roca de la manada que parece estar hecho de lo mismo. Simba pensaba que podría considerarse una losa. Tiene huellas de patas y otros símbolos. A lo mejor son escritos, algún tipo de instrucciones. Sea lo que sea, deberíamos investigar esa losa de la roca de la manada. A ver, ¿de huellas será esto? Sí, interaccionar. Uy, ha salido algo, a ver qué es. A ver si nos marca en el recuerdo, pues será un recuerdo. A ver, sale el pez, unas gemas, las leonas que tienen unas gemas dentro y el portal al de este oscuro, ¿no? A ver qué nos dice ahora. Ahora lo recuerdo, hace mucho tiempo el aquí y allí empezó a colarse en el valle. Trabajábamos con Merlín para hacer algo que estaba relacionado con esas estatuas, pero sigo sin recordar por qué se parecen a mí.
Eres la protectora del valle. Tiene toda la lógica. ¿Yo, la protectora? ¿De verdad piensas eso de mí? Vaya. Te lo agradezco, de verdad. Pero lo importante es que arreglemos este problema. En el recuerdo, creo que vi cómo funcionaba todo. Era un hechizo. Cada estatua de leona tiene un corazón encantado. Necesitábamos algo mágico de aquí, algo de allí y algo que hubiera pasado tiempo en ambos lugares. Para algo mágico de aquí creo que usamos fragmentos de sueño. Y los peces vienen del otro lado. ¿Podríamos capturar esos peces cerca de las grietas? Sí, capturaremos 3 peces. Eso debería valer. Pero, ¿qué podemos usar para completar el hechizo? ¿Algo que haya estado en ambos lugares? ¿No dijiste que Merlín había estado en el aquí y allí? A lo mejor podríamos tomar prestado algo de Merlín. ¿De Minnie? Ah, Minnie, es verdad. Uy, que le he ido mal. Es verdad que Minnie estuvo en aquí y allí. Buena idea, iré a preguntarle. Tengo la impresión de que había algo más que teníamos que hacer. Algún tipo de cuarto ingrediente. Ojalá pudiese recordarlo. No te preocupes, Nala. Juntaré todo lo que necesitamos. Puede que nos acordemos. A ver, vamos a ver qué nos da Minnie. ¿Cómo me alegro de que estés aquí, Laurita? Me preocupan las cosas extrañas que han estado sucediendo en la aldea. Es como lo que sucedió antes. Espero no empezar a desaparecer otra vez. Eso no va a suceder. Oh, sé que harás todo lo posible para arreglar las cosas. Y yo te ayudaré en lo que esté en mis manos. Esa es justamente la razón por la que estoy aquí. Nala y yo estamos intentando realizar un hechizo para solucionar el problema de las grietas del valle. Necesitamos algo tuyo. ¿Mío? ¿Por qué? Las grietas llevan al aquí y allí. Para detenerlas necesitamos algo que haya estado en el aquí y allí. ¿Hay algo que puedas darnos? ¿Algo que llevaste cuando desapareciste? Claro, toma. Llévate esto. A ver qué me da. Ay, su lacito. Más linda ella. Ese era el lazo que llevaba puesto cuando empecé a desaparecer. Espero que no te importe si lo corto en unos cuartos trozos. Oh, claro, haz lo que tengas que hacer. Un lazo se puede reemplazar, pero el aquí y allí, quedarse atascada entre dos mundos, es escalofriante. No dejaré que eso vuelva a suceder a nadie. Vale, pues ahora vamos a por los peces. Vale, lo que no sé si tendrá que ser uno en cada sitio que ha salido. Vamos a averiguarlo. Pues sí. Vale, pues uno en la playa y 2 aquí. A ver qué tenemos que hacer ahora. Ya lo tenemos todo, creo. Fabrica los corazones encantados. Vale, pues venga, vamos a ello. Venga, a ver. Eso estará en pociones y tal. Vale, pues venga. Ahí está. Vale, ya está. Y vamos a hablar con Nala. Dar. Ahora lo recuerdo. Sé por qué las estatuas se parecen a mí. Cuando Merlín y tú creasteis aquellos corazones encantados, yo tuve que guardarlas. Tenía que cuidar de ellas como si fuesen mis cachorros. Algo relacionado con estar cerca de mí hizo que empezasen a brillar. Espera, eso es. Creo que ese es el cuarto ingrediente. Necesitaban el corazón de una leona. Tu valentía, tu amor hacia tu manada. Eso es lo que alimenta el hechizo. ¿Entonces no es culpa mía que haya pasado todo esto? Claro que no. Bueno, qué alivio. Te avisaré cuando los corazones encantados empiecen a brillar. Puede que entonces por fin podamos solucionar todo esto de una vez por todas. Vale, pues voy a subirla y hacemos la última. Bueno, pues ya la tenemos al 10. Mirad lo que nos van a dar cuando hagamos la última misión con ella. Es una pasada.
Me encanta esta cascada. ¡Fua! Ya estoy viendo qué voy a hacer con eso. Venga, vamos. Al lío. Laurita, anoche los corazones encantados empezaron a brillar. Ha llegado la hora de cerrar esas grietas de una vez por todas. ¿Estás lista? Hagámoslo. Según ese recuerdo que descubrimos en la roca de la manada, necesitamos poner estos corazones encantados dentro de las estatuas de leonas. Pero no recuerdo cómo. ¿Por qué no consigo entender nada de esto? Yo entiendo lo suficiente por las dos. No, tenemos que entenderlo, tenemos que arreglarlo. Ahí. Tienes razón, y puede que ahora lo consigamos. Primero, tengo que hablar con Úrsula. Exacto, dejamos esas viejas estatuas de leona con ella. A lo mejor ha tenido tiempo para descubrir cómo funcionan. Seguiré vigilando las grietas e intentaré capturar peces para los demás mientras tú hablas con ella. Vale. Pues venga, vamos a buscar a Úrsula. A ver qué nos dice. Estás aquí, por fin. Úrsula, necesitamos tu ayuda. Tenemos estos corazones encantados, pero no sabemos qué tenemos que hacer ahora. Bueno, ya iba siendo hora de que vinieses a verme, tesoro. Ya he tenido suficiente con esos peces molestos y todo ese sentido místico obstruyendo los canales de agua de la aldea. Pero afortunadamente para ti, ya sé cómo arreglar las cosas. ¿De verdad? ¿Cómo? Es muy sencillo. Escucha atentamente, Laurita. No quiero tener que repetirlo. Para hacer nuevas estatuas de leonas, tendrás que encontrar arcilla y arena. Y para concentrar la magia, cada estatua debe de tener una gema incrustada en su frente. Una gema del lugar donde se abrió cada grieta. Las grietas se abrieron en la playa deslumbrante, el claro de la confianza y las cumbres heladas. Entonces un agua marina, una amatista y un cuarzo deberían valer. Finalmente tendrás que fabricar las estatuas de leona y colocarlas cerca de cada grieta para asegurarte de que se cierren. Mucha suerte, pececillo. Espero que no sea demasiado para ti. Vale, creo que tenemos de todo para hacerlo, así que venga, vamos a ello. A ver, voy a mirar antes que lo tenga todo. Sí, fabrica esto, venga. Pues vamos al lío. A ver, ¿estarán en pociones? ¿Muebles? Ah, vale. Venga, pues vamos al lío. Una de estas. Otra de estas. Y otra de estas. ¿Veis que yo os digo siempre, soy muy pesada con lo que recolectéis y vayáis recolectando cositas porque así luego las misiones vais mucho mejor? Vale, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Decora colocando las estatuas de las leonas con las gemas apropiadas cerca de las grietas en la playa. Vale, pues venga, vamos al lío. A ver, lo que no sé yo es qué leonas para cada. Supongo que no saldrá. Espérate, a ver. Si no, la vamos a liar. A ver, agua marina, cuarzo y amatista. Ostras, no lo ha dicho antes Úrsula y ahora no me acuerdo. Agua marina para aquí. A ver, vamos a ver. En el agua no podemos ponerla. Aquí. Venga, vamos a los otros sitios a ver si cuadra. Yo estoy yendo por el orden de cómo nos lo pone en la misión, ¿vale? Venga, ahora voy a por la otra. Venimos aquí a muebles para decorar y ponemos la última ahí. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver si las hemos puesto bien, porque vale. Aquí. Vale, pues la de la playa está bien, pero la de las cumbres y la confianza las he puesto al revés. Así que voy a cambiarlas. Vale, a ver ahora. Vale, ahora sí. Habla con Nala. Pues venga, vamos a hablar con Nala. ¿Pusiste las estatuas de leona junto a las grietas? Espero que funcione. Yo también. Espera.
Mis bigotes están volviendo a retorcerse, como sucedió la primera vez que las grietas se abrieron. ¿Sientes eso? Siento algo. Es muy fuerte. Puedo sentir un hormigueo en mis patas. Creo que las grietas se están cerrando. ¿Viste esos destellos de luz a lo lejos? Y ese olor asqueroso ha desaparecido. Creo que se ha acabado de verdad, Laurita. Hemos sellado las grietas para siempre. Oh, espera. Hay un nuevo olor. Esos peces que atravesaron las grietas siguen estando aquí. Pero son distintos. En cierta manera. Huelen como peces normales. Peces de verdad. Y huelen deliciosamente. ¿Quieres comerlos? Yo también. Tienen una pinta sabrosísima. A lo mejor es simplemente que tenemos hambre, pero estoy de acuerdo. Supongo que no lo sabremos hasta que no los probemos. Voy a capturar unos cuantos peces y llevárselos a Remy para ver si se pueden preparar de alguna manera para comerlos. Aunque supongo que a estos peces no les gustará mucho el agua cálida. Probablemente tendremos que esperar hasta que esté un poco más fresca para capturarlos. A lo mejor si intento pescarlos por la mañana o al atardecer, cuando el sol no esté tan alto. A ver, amores, porque me está costando la misma vida, así que me he esperado a que fuera un poquito más tarde. Ya estamos teniendo la luna, las estrellitas, y me he crafteado la caña con la poción esa de más todavía para pescar y a ver si tenemos suerte. Venga, vamos al lío. Como nos pone en cualquier lado, yo no voy a ir buscando burbujitas tampoco. Vamos a ver si nos sale. ¡Ah! ¡Toma! ¡La primera a la frente! ¡Aquí lo tenemos! ¡Olé! Pues mirad, son las 8 de la tarde. Y bueno, con lo de la caña no sé si habrá tenido algo que ver o no. Pero bueno, a mí me ha venido a la primera. Bueno, mira, y encima me salen más de estos. Es que he pescado lo más grande, no sabéis. He pescado un montón, mirad cómo tengo el inventario lleno y no me salía. Bueno, a ver, vamos a ver la misión. Supongo que habrá que ir a llevárselo a Remy, sí, llévale el pez. Venga, pues venga, vamos a hablar con Remy, a ver qué nos hace con el pescado este. ¡Wow! ¿Es el pescado que no paraba de desaparecer? Ya no brilla. ¿Qué pasó? Vino de aquí y allí. Estamos pensando en qué hacer con él. ¿Podrás utilizarlo para preparar una comida? Si es comestible, puedo preparar una comida con él. Déjame que pruebe un trocito para asegurarme. Este pescado sabe. ¿Y bien? ¿Qué tal sabe? ¡Es delicioso! Ligeramente dulce, salado y un poquito de acidez agria. Sé exactamente cómo voy a servir esto. En un maravilloso guiso cocinado a fuego lento con tomate, champiñones y quizás un toque de orégano. Espera, la primera que tuvo la idea de intentar comer este pescado fue Nala. Y si no fuese por ella, la aldea entera podría haber sido absorbida por el aquí y allí. ¿Por qué no preparo primero esta comida para Nala? Eso sería perfecto, Laurita. Y deberíamos nombrarla en su honor. Toma, aquí tienes la receta. Un banquete de leona para Nala, con un extra de gratitud para la protectora del valle. Vale, tenemos la receta. Habrá que aprendérsela. Que ya me ha pasado en otras misiones, que no me la aprendo nunca y luego me vuelvo loca. Y ahora habrá que cocinarla. Vale. Que te la has ganado. A ver, la receta es... Vamos a buscarla. Yo creo que estará aquí. Mira, la primera. Vamos a ello.
¿Vale? Y ahora se la tendremos que dar a Nala, que está aquí esperando. Dar. Ah, ¿Esto qué es? Huele de maravilla. Está hecho con el pescado del aquí y allí. Nala. Remy me dio una receta. Pensamos que primero deberías comerlo tú. Para homenajear a Nala, la protectora de Dreamlight Valley. No sé qué decir. Laurita, me alegro de haber podido ayudarte a alimentar a tu manada y a mantener el valle a salvo. Tú formas parte de mi manada, Nala. Y ahora a hincar el diente. Probémoslo, huele que alimenta. Estaba delicioso. Me preocupaba tanto que por mi culpa el valle fuese a ser destruido o que todo el mundo pasase hambre. Pero ahora está a salvo y tenemos más comida que nunca. Tú eres justo lo que esta aldea necesitaba, Nala. Gracias, Laurita. No puedes imaginarte lo mucho que significa para mí. Y para demostrarte cuánto agradezco tu ayuda, le pedí a Gilito MacPato que crease un lugar especial para ti. ¡Ay, que me va a dar la cascada! Es un oasis para el valle, un lugar que todo el mundo puede utilizar. ¡Ay, ay, ay! Lo que voy a hacer yo con esto, me encanta, lo adoro. Pues ya está, lo hemos completado. Bueno, amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos completado todas las misiones de Nala. Nos ha costado un poco porque hemos pescado una barbaridad con todas las misiones de Nala. La verdad es que hay que pescar bastante. Pero son bastante sencillas. Ya sabéis que la última, acordaros de... Bueno, yo la he puesto a las 8 y en cualquier sitio. Bueno, he ido a la playa deslumbrante, pero creo que en cualquier sitio te puede salir. Y yo he hecho lo del anzuelo con la poción milagrosa. Vosotros, como veáis, si veis que lo intentáis y no os sale, pues ya habéis visto que yo a la primera me ha salido. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal y aún no lo estáis, suscribiros, dar un like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!